Bendiciones, mis queridos amigos. Dios les guarde, les bendiga y que la gracia de Dios esté derramando sobre sus vidas. Una vez más estamos aquí con ustedes, donde sea que se encuentren. Espero que el favor de Dios les esté cubriendo y esté proveyendo para sus mesas, para sus cuerpos, para su calzado, todo lo que ustedes necesitan de manera sobreabundante. El día de hoy vamos a comenzar a compartir una serie de enseñanzas sobre la carta de los Efesios. Y vamos a hacerlo de manera práctica. Vamos a ver cómo la revelación que Pablo recibió sobre esta carta, o para escribir esta carta, puede servirnos a nosotros para tener vidas mucho más profundas y más significativas en la santidad de Dios. Antes que entremos en materia, yo quiero compartirles sobre a quién estaba escribiendo Pablo esta carta. Estaba escribiendo a los hermanos, a los cristianos en Éfeso, una ciudad que era el centro de la adoración espiritual de Diana o Artemisa, como la conocían los romanos. Y déjame contarte algo. Esta diosa tenía una leyenda alrededor de ella. Se decía que ella había descendido del cielo y su imagen estaba guardada en ese templo que ellos tenían en esa ciudad. El templo de Diana era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era gigantesco, mucha gente viajaba de todo el mundo conocido en aquel momento para ir a adorar a Diana en aquel lugar. Era tan fuerte la adoración que la gente, la ciudad entera estaba dedicada a eso, vivía de eso. Todos los negocios, todo estaba en función de lo que este rito, esta religión mandaba. Entonces, ahí nace la iglesia, ahí nace un grupo de creyentes, ahí es donde el apóstol Pablo envía a Timoteo que se convierta en un pastor. Ahí es donde Juan, el apóstol, también estuvo ministrando. Es una ciudad extraordinariamente entregada a la idolatría. Así que el día de hoy vemos que este es el panorama ante el cual Pablo está escribiendo, pero también, si te das cuenta, esta carta es una de las cartas más profundas que Pablo escribe. Normalmente las cartas que Pablo escribía, Romanos, Corintios, Filipenses, incluso Colosenses no tanto, pero las cartas a Timoteo, Tesalonicenses, son cartas correctivas, son cartas que están corrigiendo muchas cosas que se están dando en la iglesia, pero esta no. Esta es una carta en la que el apóstol Pablo está exponiendo la profundidad de la revelación del evangelio. Y de eso es de lo que vamos a hablar en estas semanas. Empieza el apóstol Pablo diciendo cosas extraordinarias acerca de nuestro llamado, acerca de la voluntad de Dios. Y esto nos lleva en la primera parte de la carta a entender o hacernos entender y a darnos a conocer lo que somos. Una de las cosas que nos pasa a muchos creyentes es que creemos cosas, pero no sabemos cómo explicarlas, porque no las sabemos, no las entendemos, solamente las repetimos. Y una de las cosas que nosotros debemos hacer, dice el apóstol Pedro en una de sus cartas, no solamente es creer, sino saber las cosas que hemos recibido de parte de Dios. Entonces es importante que como cristianos nosotros conozcamos este misterio del cual comienza a hablar el apóstol Pablo a los Efesios. Dice en el primer versículo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. La primera cosa que se nos revela acá es la manera en que el apóstol se da a conocer. Déjame decirte algo. Él dice que está escribiendo primero porque es la voluntad de Dios que él haya sido escogido para ser un apóstol de Jesucristo. Y luego dice que le está escribiendo a los santos y fieles en Cristo Jesús. Y aquí quiero detenerme un momento. ¿Quiénes somos los santos y fieles? Todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo.
aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, que hemos aceptado su sacrificio de la cruz como lo suficiente para el perdón de nuestros pecados. Eso delante de Dios nos clasifica, nos señala, nos nombra y nos establece como santos y fieles en Cristo. Tú estarás pensando, yo no soy ni tan santo ni tan fiel. Bueno, porque estás en un proceso de transformación en el que Dios te está formando a la semejanza de su Hijo. Pero ya delante de Dios, debido al sacrificio que se hizo en la cruz, eres un santo y eres un fiel. Y luego dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia de Dios es algo que Él ha derramado. La gracia de Dios es esta misericordia maravillosa que el Señor ha derramado sobre nosotros. Es su buena voluntad para con nosotros. Quiere decir que Dios ha cambiado su actitud de ira hacia los pecadores impenitentes que éramos, hacia nosotros que ahora hemos sido perdonados. Gracia, dice, y paz a vosotros. Ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuándo dice que hemos sido bendecidos en los lugares celestiales? En el pasado. Ya fue hecho, ya fuimos bendecidos. Cuando nosotros oramos erróneamente pidiendo que Dios nos bendiga, déjame decirte, ya fuiste bendecido. Ya Dios te bendijo con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Tu bendición está reservada para ti, está guardada para ti en la persona de Cristo que está sentado a la diestra de Dios, el Padre. Ya está ahí, tú ya eres bendito para Dios. No hay nada más que pedir en cuanto a la bendición porque ya eres bendito de una manera profunda. Y luego dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fuiste escogido? Antes de la fundación del mundo. Una de las primeras declaraciones que Pablo deja claras es la realidad y el poder que tiene el saber que todo lo que sucede es de acuerdo a la voluntad de Dios, porque dice aquí que fuimos escogidos de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su propósito. No habíamos hecho nada, fue antes de la fundación del mundo, no habías hecho ni una cosa buena ni mala, ni siquiera habías nacido y ya habías sido escogido por el Señor. Como dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Volvemos otra vez a pensar, ¿santos y sin mancha? ¿Será que yo soy santo y sin mancha? ¿Será que yo no tengo ningún pecado, ninguna mancha? Delante de Dios no tenemos ni pecado ni mancha. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo ya limpió nuestros pecados. Y luego dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y fíjate que con esta palabra maravillosa de ser escogido, recuerdo una anécdota muy linda de un niño que había sido adoptado por sus padres. Y tú sabes que los niños son muy crueles. Y una vez estaba este niño jugando con unos vecinitos y los vecinitos le dijeron al niño para molestarlo y hacerlo sentir mal, pero no, es que tú eres un recogido, porque el niño era adoptado, tú eres un recogido, le dijeron. Y él dijo, no, ustedes están equivocados, dice, yo no soy un recogido, yo soy un escogido, un escogido. Bueno, quiero decirte a ti también, tú eres un escogido. Dios te escogió, dice, para mostrar en nosotros, al adoptarnos por medio de Jesucristo, el puro afecto de su voluntad, para mostrar en nosotros su voluntad, para que fuésemos santos y sin mancha, para que en nosotros se mostrara la bondad de Dios. Entonces, Dios nos bendijo, te decía, con toda bendición espiritual. Ahora nos adoptó para ser hijos. Ahora somos familia de Dios. ¿Tú has oído esa frase que dice que ahora todos somos hijos de Dios? ¿Qué dice Dios en su palabra?
Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos son los que nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Aquellos que le recibieron, que creyeron en Él, reciben la adopción de hijos. Entonces ahora somos familia de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido adoptados para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptados en el amado. ¿Qué hicimos para que esto fuera posible? Nada. Todo sucedió porque Él quería hacerlo. No solo eso, le dio gusto hacerlo. De nuestra parte nos toca alabarlo porque la gracia con que nos llenó es sobreabundante, mis amados hermanos, porque ahora le pertenecemos a su Hijo. Ahora, yo quiero decirte algo. Entendiendo todo esto, ¿por qué estás preocupado? ¿Por qué estás afanado? ¿Por qué estás angustiado? ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué es lo que te abruma? ¿Qué es lo que te tiene con insomnio? ¿Por qué? Cuando dice acá que todo está guardado para ti. Confía en lo que la palabra de Dios dice. Cree lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué clase de bendiciones son esas que hay en los lugares celestiales para ti? ¿Qué clases? Número uno, déjame decirle, y con esto quiero ir cerrando lo que te estoy diciendo hoy. Número uno, está la redención. Tenemos redención. ¿Qué significa eso? Que antes éramos esclavos del pecado, esclavos de la muerte, pero ahora hemos sido hechos libres. Hemos sido hechos libres del pecado y hemos sido hechos libres de la muerte eterna. El precio a pagar fue la muerte de Jesucristo en la cruz. Pero tú has sido redimido. Esa es una de las principales bendiciones en lugares celestiales. Eres libre. Gózate en esa verdad, en esa realidad. Número dos, el perdón de pecados. Perdón absoluto. Y lo que te voy a decir es importante que lo entiendas. Todos tus pecados han sido perdonados, pasados, presentes y futuros. ¿Por qué? Porque todos tus pecados eran futuros cuando Cristo murió en la cruz. De modo que vivamos agradecidos y vivamos en santidad e intachablemente para agradar a Dios. Para eso nos llama el Señor, que entendamos que el perdón alcanza mucho más allá de lo que podemos nosotros entender. Número 3, sabiduría e inteligencia. Dice que Él nos ha llenado con toda clase de sabiduría e inteligencia para conocer el misterio de su voluntad respecto a Cristo. Y de esto vamos a hablar la semana entrante. Y cómo se llevará a cabo su buen plan. Él nos da el entendimiento para que conozcamos. ¿Sabes una cosa? Tú eres más inteligente de lo que imaginas. ¿No te has dado cuenta, y te llamo la atención a esto, que cuando tú manifiestas que eres un hombre, una mujer de Dios en un grupo, tal vez muchos se burlan, tal vez muchos hacen mofa de ti, pero cuando alguien tiene un problema, ¿a quién busca? ¿Con quién quiere hablar? ¿A quién le pide el consejo? A aquel que saben que está cerca de Dios. Sabiduría e inteligencia. Y una cosa más, herencia. Nos ha dado una herencia debido a que nos eligió de antemano. Hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. ¿Recuerdas ese versículo que tanto te gusta? Que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que han sido llamados conforme a su propósito. Nada va a suceder en tu vida que no responda al propósito de Dios. Entonces, si estás en el propósito de Dios, deja de estar afanado, deja de estar preocupado. Confía en Dios. Haz a un lado el miedo en el nombre de Jesucristo y confía plenamente. Hoy te estoy haciendo un llamado a que tu corazón asiente sus raíces en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho, y creas que estás en las manos de Dios y estás seguro, porque Él no te va a abandonar.
Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias. Y en el nombre de Jesucristo, te estamos rogando, Señor, que esta palabra, Señor, encuentre lugar en el corazón de los oyentes, de cada uno, Señor, que ha estado expuesto a esta palabra, que encuentre un lugar y esto les sirva, Señor, para afirmar sus pies, para saber y entender quiénes somos en Cristo, Señor, y poder caminar con seguridad, con certeza, manifestando en este mundo, Señor, el olor de tu conocimiento y que otros sepan quién eres, quién es Jesús. ¿Quién es Jesús en este mundo desesperanzado y necesitado, Señor? Gracias te damos. Y por aquellos, Señor, que hoy están abriendo su corazón a Cristo y que desean, Señor, entregarse a ti, rendirse a ti, te ruego en el nombre de Jesús, que hoy, Padre, reciban el milagro del nuevo nacimiento en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, hermanos, Dios los bendiga. Espero que nos encontremos aquí la próxima semana. Y una vez más te quiero pedir un like a este video, compártelo con otros para que el algoritmo pueda llevarlo hasta lo último de la tierra y nos recomiende con otros para que esta palabra siga llegando y siga alcanzando a aquellos que lo necesitan. Mientras tanto, un gran abrazo para cada uno y recuerda que Jesús te ama y yo también.